Bienvenidos a una nueva clase de física. Mi nombre es Ben Santiago Trana Díaz de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En el día de hoy, para la clase de Física 1, con el profesor Iván Supelano, vamos a estar estudiando el capítulo 7 de la sección 7.7, en la que se centran las fuerzas conservativas y las no conservativas. Primero, para empezar, vamos a definir qué es una fuerza conservativa, y esta depende de dos propiedades principales. Acá tenemos la primera. El trabajo realizado por una fuerza conservativa en una partícula moviéndose entre dos puntos es independiente de la partícula y su trayectoria. Acá tenemos un gráfico en el que podemos ver dos partículas en las que se están moviendo en una fuerza. Aquí podemos ver que en H y en H tenemos la misma altura, quiere decir que tanto el Y1 como el Y2 son iguales. Entonces aquí, el trabajo realizado por una fuerza conservativa en una partícula moviéndose entre dos puntos es independiente de la partícula y su trayectoria. ¿Qué nos quiere decir esto? En este caso, el trabajo realizado no depende directamente ni de él mismo, ni de su trayectoria, ni de la partícula. O sea, quiere decir de las propiedades que contenga esta partícula. Quiere decir que el trabajo que se realiza de aquí a acá, de D a B, de C a B y del punto a va a ser completamente el mismo. No importa qué trayectoria tenga esta ni cómo esta se mueva, mientras Y1 y Y2 estén en las mismas posiciones, quiere decir que el trabajo realizado va a ser completamente el mismo. O sea, este es completamente independiente. El trabajo es independiente completamente de la trayectoria. La segunda propiedad de este es que al mover un objeto entre dos posiciones requiere el mismo trabajo sin importar por dónde pase. Quiere decir que sea así la trayectoria, o sea, de esta forma, mientras el Y1 y el Y2 estén en las mismas posiciones, este no va a tener ninguno. Depende completamente de hacia dónde se esté moviendo la partícula y cuáles son los dos puntos en el que ésta empieza y ésta termina. Ahora tomemos en cuenta cuáles son los criterios para identificar una fuerza conservativa. Son tres criterios en principal. El primer criterio que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo necesariamente siempre va a ser cero. ¿Por qué se da esto? De otra manera, el trabajo va a ser siempre equivalente a definir una fuerza conservativa. Es que el trabajo neto en un camino cerrado sea cero, quiere decir de ida y vuelta, ya que las trayectorias son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajo en una trayectoria cerrada tiene que ser cerrada, tiene que ser igual a cero. Si llevo un objeto y lo regreso al punto de partida, quiere decir, si lo llevo de aquí a acá, haciendo este recorrido, necesariamente el trabajo realizado en esa trayectoria cerrada va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si una fuerza conservativa no genera ni absorbe energía neta, entonces directamente siempre va a ser cero. Además, si una fuerza es conservativa, necesariamente puede escribirse mediante una energía potencial. Esta se define de la siguiente manera. Se define como lambda. Esta se define como la fuerza es igual a menos lambda por la energía potencial. Entonces esta se define también para la energía potencial, ya que tenemos lo siguiente. Tenemos que la derivada de la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. También directamente tenemos que esto pues es el trabajo por la fuerza gravitacional igual a al trabajo de la fuerza por la gravedad de B. Esta es la fuerza gravitacional.
que esta sería igual a la gravedad por la fuerza de la fuerza gravitacional por C, que es la del gráfico. Tenemos la de A, la de B y la de C. Esta se puede tomar como la diferencia de cambio en la energía potencial gravitacional. Esta fórmula viene principalmente del área bajo la curva, que sería la integral del trabajo. Entonces la tomamos de la siguiente manera. Para llegar a esto, para llegar a que la fuerza va a estar completamente en una trayectoria cerrada, va a ser igual a menos lambda por la energía potencial. Para llegar a esto tenemos que tomar que el trabajo interno del sistema es igual al área bajo la curva desde la posición inicial hasta la posición final del trabajo, que sería la fuerza por la distancia, que eso va a ser igual a la derivada de la energía potencial, donde la derivada de la energía potencial va a ser igual a la fuerza, o sea, al trabajo. Y pues teniendo en cuenta que la estamos tomando de A, B y C, esta se toma para los 3 puntos. Para los 3 puntos de un sistema coordenado, en la que tenemos que la fuerza va a ser igual a la derivada de la energía por la derivada de la posición, que viene del área bajo la curva, y lo tomamos tanto en Y como en X. Bueno, entonces para tomar todo esto se va a multiplicar por el vector unitario, que va a ser I, J y K. Entonces tomamos que la fuerza que viene del trabajo va a ser igual a menos la derivada de X por el primer vector por la derivada de Y por nuestro segundo vector por la derivada de Z por nuestro tercer vector. Obviamente multiplicado por la energía potencial gravitatoria. Entonces esto se va a definir como que el trabajo va a ser igual a menos lambda por la energía potencial. Entonces, cuando las fuerzas conservativas son externas, cuando nuestro trabajo externo va a ser igual a la fuerza va a ser igual a la derivada de la energía potencial, y cuando nuestro trabajo es interno va a ser a la fuerza igual a la menos derivada de U. Bueno, de la fuerza no conservativa se define cuando este no cumple las dos propiedades de la fuerza sí conservativa, de la fuerza conservativa, en la que estas son, para recordarlas, son: la primera, una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza no depende del camino, sino solo de los puntos x1 y x2, que puede ser la posición inicial y la posición final,
que por eso dentro de la integral se definen los límites desde estos dos puntos. Y el segundo es que esto quiere decir que al mover un objeto entre dos posiciones requiere el mismo trabajo sin importar por dónde pasa, sin importar cuál sea la trayectoria de esta. Mientras estos dos límites se cumplan, el trabajo no va a depender de esto. Entonces, como ya definimos el trabajo como se define dentro de la energía, ahora podemos pasarlo en que en este punto el aspecto más importante es que si una fuerza es conservativa, existe una función llamada energía potencial, que es como lo estamos definiendo ahora mismo. Esta energía potencial nos dice cuánta energía está almacenada en el sistema debido a la configuración. Pues matemáticamente la fuerza es igual al negativo de la derivada de la energía potencial. Esto permite describir el movimiento sin necesidad de analizar constantemente el trabajo. De esta manera podemos definir cómo se manifiesta el trabajo desde el trabajo externo y el trabajo interno. Desde esto, pues, que nos justifica de dónde sale todo esto. De las fuerzas conservativas también sale otro concepto que es el de la fuerza elástica como una conservativa. Entonces, ¿cómo se define la fuerza elástica? La fuerza elástica se define de la siguiente manera. La fuerza va a ser igual a la menos la constante de elasticidad por la distancia recorrida de esto. Entonces queremos encontrar su energía potencial en esto. Entonces tenemos que usar la relación de fuerza y en energía potencial, la cual, como ya sabemos, es menos la derivada de la energía potencial por x. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Decimos que menos la constante de elasticidad menos la derivada de la unidad de la energía potencial por la derivada de la distancia. Entonces, como estos dos son positivos, simplemente nos da que la constante de elasticidad va a ser igual a la derivada de u sobre la derivada de x. Entonces, para hacer esto, tenemos que integrar esta función en términos de x para justificar esto. Entonces, nuestra función energía potencial en función de x va a ser igual a la integral de la constante de elasticidad por dx, que esto, esto nos va a dar igual a que la integral de x al cuadrado más la constante de integración. ¿Por qué funciona esto? Porque al momento de integrar este pasa a dividir con el exponente que queda, al sumarle 1 a este exponente quedan 2 y este exponente se pasa a dividir. El de x se deriva normal y nos queda x, la función en valores de x más la constante de integración. Entonces en un plano real sería igual que nuestra función de x va a ser igual a un medio de la constante de integración al cuadrado, da la constante de la elasticidad igual a x al cuadrado. Pues claramente tomando aquí u como 0 y x en 0. Entonces, como la fuerza depende solo de la posición y cumple la relación de la fuerza igual a la menos la derivada de u sobre la derivada de x, quiere decir que es conservativa. Al integrar obtenemos energía potencial, que es u igual a un medio de la constante de elasticidad de x al cuadrado. Entonces, ya una vez todo esto, vamos a realizar un ejemplo para demostrar que el trabajo no depende del camino, no depende solo de la trayectoria. Bueno, un objeto cae desde 3 metros hasta 1 metro por caminos distintos.
Entonces tenemos el camino A. En el camino A tenemos un camino que es completamente recto. En el camino B tenemos un plano inclinado largo. Y en el camino C tenemos un plano horizontal, pero no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta estos dos caminos. Entonces empecemos. El trabajo para ambos caminos se va a definir tomando primero las constantes, en el que pues sabemos que tomando por referencia la energía potencial, vamos a decir que el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces aquí tenemos que la altura tiene dos constantes. Tenemos aquí h y aquí tenemos a h. Aquí tenemos un y1, un y2, un y1 y un y2. Entonces vamos a descomponer la h en sus factores. Entonces el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad por h2 menos h1. Ahí estamos descomponiendo en h en sus dos puntos, que también puede ser h inicial menos h final. Entonces tenemos que lo que toca es desde 3 metros. Tenemos aquí 0 y aquí tenemos 3 metros. 0 y 3 metros. Entonces, reemplazando esto, tenemos que el trabajo es igual a la masa de la gravedad de 3 menos 1, ya que pues la posición inicial siempre va a ser en 1. Entonces tenemos que el trabajo realizado va a ser igual a 2 por la fuerza gravitacional o el peso. Entonces no importa si el objeto baja por el plano o recorre el plano verticalmente o horizontalmente, simplemente la gravedad solo depende de la posición vertical, depende completamente de eso. Así que el trabajo es el mismo, 2 veces la masa por la gravedad en ambos casos. Esto confirma que la gravedad es una fuerza conservativa. Simplemente por la gravedad. ¿Por qué? Porque todo el sistema depende simplemente de estos dos valores, que es el de la masa y de la gravedad, que teniendo en cuenta que si las dos partículas tienen el mismo peso y la gravedad sigue siendo la misma, simplemente va a depender de los puntos en los que esté ubicado. Entonces vamos a ver cuál es la consecuencia más importante en el tema de las fuerzas conservativas. El tema más importante de este va a ser la conservación de la energía mecánica cuando solo actúan fuerzas conservativas. Por ejemplo, tenemos la fuerza cinética y la fuerza potencial gravitatoria. Entonces la energía mecánica se define así. La energía mecánica se define como la fuerza cinética más la fuerza potencial, en la que estas pues son constantes, simplemente son constantes las dos energías para la energía mecánica. Una gran ventaja de tratar con fuerzas conservativas es que la energía mecánica se conserva. Si no hay fuerzas no conservativas como la fricción, pues que más adelante vamos a ver que la fricción es una energía no conservativa, la suma de la energía cinética y de la potencial siempre van a permanecer constantes. Entonces algunos ejemplos de las fuerzas conservativas son la fuerza gravitatoria, que sería que la fuerza por la gravedad sería la fuerza gravitatoria.
También tenemos la fuerza elástica, que pues la constante de la fuerza por la distancia sería la fuerza elástica. Tenemos la fuerza eléctrica, que esa ya es en un campo electrostático. Y las no conservativas tenemos, por ejemplo, la fricción, las fuerzas en el aire o las fuerzas que dependen del tiempo o de la velocidad, que son fuerzas que no son constantes, sino que están variando. Estas distinciones son importantes porque nos dicen cuándo podemos usar una energía potencial y cuándo no, dependiendo de la situación física o del problema que se nos esté presentando. En conclusión, tenemos que decir que una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo no depende del camino completamente, o sea, no depende de esta directamente, y que puede describirse mediante una energía potencial. Esto permite simplificar enormemente el análisis del movimiento usando las dos propiedades de la conservación de la energía y por eso son tan fundamentales en la física. Antes de terminar, vamos a explicar y mostrar cuáles son las posiciones de equilibrio estable y las posiciones de equilibrio inestable. Acá tenemos dos gráficos. Entonces, estas están coordenadas de la siguiente manera. Entonces, para una posición de equilibrio inestable, tenemos que la energía potencial gravitatoria va desde acá. Entonces, esta gráficamente se representa de la siguiente manera: aquí tenemos el punto y estas bajan de esta forma, en un tipo de parábola en la que la fuerza va directamente hacia abajo. Pero ¿qué es lo que la hace inestable? La hace inestable el hecho de que sus vectores van en posiciones opuestas a la energía. Entonces esta va hacia acá y esta va hacia acá. Esto nos quiere decir que esta es una posición o un punto de equilibrio en el que las fuerzas son inestables, en las que ambas están yendo en direcciones contrarias. Y aquí tenemos una posición estable, una posición de equilibrio estable, en la que ambas direcciones del vector van hacia el punto de equilibrio. Entonces, pues como aquí se puede ver, entonces esta es estable ya que ambas fuerzas van hacia el punto de equilibrio, lo cual quiere decir que esta mantiene las fuerzas tanto derecha e izquierda de la misma forma, ya que pues estas van hacia la misma dirección. Entonces esta se tomaría como la distancia máxima y la máxima y la mínima. Y de la misma forma acá. Y eso sería todo para fuerzas conservativas y no conservativas. No olvidar muy bien las dos propiedades de las fuerzas conservativas, que son: el trabajo realizado por una fuerza conservativa es una partícula moviéndose entre dos puntos, cualesquiera son independientes de la trayectoria tomada por la partícula. Únicamente depende de los dos puntos en los que se tomen, no importa la trayectoria. El trabajo depende únicamente de estos dos puntos y también la energía potencial gravitatoria depende solo de esto. Segundo, el trabajo efectuado por una fuerza conservativa en una partícula moviéndose a lo largo de cualquier trayectoria cerrada de cero. Cuando la trayectoria va de un punto a otro punto y vuelve, tenemos completamente que su trabajo va a ser igual a cero. Esto quiere decir en una trayectoria completamente cerrada. Una trayectoria cerrada es aquella en la que el punto de partida y el punto final son completamente idénticos.